Hola, me llamo Daniel Evans. Tengo 29 años y llevo 4 viviendo solo en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Denver. Soy ingeniero de diseño de interiores autónomo y me especializo en diseños personalizados de viviendas para empresas medianas. Mis días son bastante rutinarios. Durante la semana dibujo planos en mi oficina en casa. A veces voy a tomar un café al restaurante local y los fines de semana me dedico a cuidar mi pequeño jardín o a hacer proyectos de bricolaje. Es una vida sencilla que me va bien, sin dramas, sin prisas. Me gusta que todo sea predecible. El barrio es de esos en los que todos se conocen por su nombre, pero mantienen una distancia respetuosa. Calles arboladas, céspedes bien cuidados y alguna que otra fiesta en la calle en verano. Si hay alguien aquí a quien consideraría más que un simple conocido, es Olivia Turner, la mujer que vive en la casa de al lado. Tiene 32 años, es menuda, tiene el pelo rubio dorado que suele llevar recogido en una coleta suelta y unos profundos ojos azules que parecen esconder historias en las que te podrías perder. Somos vecinas desde que me mudé y, con el tiempo, hemos construido una amistad fácil y tácita a través de pequeñas cosas. Todo empezó de forma inocente. Una tarde lluviosa, poco después de instalarme, llamó a mi puerta para pedirme que le ayudara a arreglar un grifo que goteaba en su cocina. Soy hábil con las herramientas gracias a mi trabajo de diseño, así que cogí mi kit y me dirigí a su casa. Mientras trabajaba, ella me habló de la casa, de cómo ella y su marido, Michael, la habían comprado hacía 5 años y poco a poco la habían convertido en su hogar. Me preparó una taza de té y acabamos hablando durante una hora de todo, desde las rutas de senderismo locales hasta su afición por la repostería. Unas semanas más tarde, le devolví el favor ayudándola a reforzar el marco de una ventana que crujía y no dejaba de traquetear con el viento. A cambio, ella se presentaba en mi puerta con galletas con trocitos de chocolate o magdalenas de calabaza recién horneadas, diciendo que había hecho demasiadas y no quería que se echaran a perder. Recuerdo una fresca mañana de invierno, con la nieve cubriendo las aceras como una capa de pintura recién aplicada. Llamó a la puerta con unos guantes de lana demasiado grandes y me entregó un recipiente caliente con rollos de canela recién salidos del horno. Si no te los llevas, me los comeré todos yo sola, dijo con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. En otra ocasión, estaba arreglando un enchufe defectuoso en su cocina y bromeamos sobre cómo yo era el único chico del barrio al que no le importaba ensuciarse las manos. Esos momentos parecían naturales, sin esfuerzo. Michael, su marido, siempre era educado cuando nos cruzábamos. Un hombre estable y reservado, de unos 35 años, que viajaba a menudo por su trabajo como comercial. Me saludaba desde su coche o charlaba brevemente sobre el partido de los Broncos, pero se notaba que la adoraba a su manera tranquila. Su matrimonio parecía sólido, aunque no fuera el más cariñoso que había visto. Entonces, todo cambió en un instante. Era un martes por la tarde, uno de esos días normales que se confunden con los demás. Estaba en mi oficina terminando una llamada con un cliente cuando oí las sirenas. Por la noche, la noticia se extendió por el barrio como un viento frío. Michael había sufrido un infarto masivo mientras Olivia preparaba la cena. Se desplomó allí mismo, en el salón, y a pesar de la frenética reanimación cardiopulmonar de ella y los esfuerzos de los paramédicos, falleció antes de llegar al hospital. Así, sin más, un hombre en la flor de la vida, sano en un momento, desapareció al siguiente. El funeral fue al día siguiente, sencillo y sobrio, celebrado en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad. Asistí de pie al fondo, entre un puñado de vecinos y parientes lejanos. Olivia llevaba un sencillo vestido negro, el pelo recogido hacia atrás, el rostro pálido y sin expresión. Se quedó junto al ataúd, estrechando manos y asintiendo con la cabeza ante las condolencias. Pero no derramó lágrimas. Solo tenía una mirada distante y vacía, como si la hubieran vaciado de todo. La familia de Michael era escasa. Sus padres habían fallecido hacía años y no tenía hermanos. Olivia parecía tan pequeña en esa sala, rodeada de susurros y condolencias que parecían más obligatorias que sinceras.
Después del funeral, todos se dispersaron rápidamente, dejándola sola para volver a una casa vacía. Esa noche, no podía quitarme de la cabeza la imagen de ella sola. Desde la ventana de mi salón, podía ver el tenue resplandor de las luces de su casa, difuminadas por la niebla vespertina que bajaba de las montañas. El barrio estaba en silencio, pero mi mente no. En lugares como este, la gente a veces respeta demasiado la privacidad. Saludamos, charlamos sobre el tiempo, pero no nos entrometemos en el dolor ajeno. Aún así, no podía ignorar la atracción. Olivia había sido amable conmigo de una forma que iba más allá de los gestos de vecindad. Esos pasteles no eran solo comida, eran su forma de conectar, de llenar los espacios vacíos de su vida. ¿Alguien había comprobado si había comido, si realmente estaba bien? Me dirigí a mi cocina y preparé una olla de sopa de pollo, sencilla y sustanciosa, con zanahorias, apio y una pizca de tomillo. Era el tipo de comida reconfortante que mi madre solía preparar cuando yo estaba enferma. La serví en un tazón, lo cubrí con papel de aluminio, añadí un poco de pan con mantequilla y me acerqué a su casa. La luz del porche parpadeó cuando llamé al timbre, con el corazón latiendo un poco más fuerte de lo normal. Olivia abrió la puerta lentamente, con los ojos enrojecidos e hinchados y el rostro demacrado por la falta de sueño. Me miró durante un largo momento, como si estuviera procesando quién era yo. Luego, su mirada se posó en el tazón que tenía en las manos. Pensé que quizá no habías comido, le dije en voz baja. Todavía está caliente. Ella miró la sopa, con los labios temblorosos. Luego asintió levemente y se hizo a un lado para dejarme entrar. Gracias, Daniel. Ni siquiera recuerdo la última vez que lo hice. La seguí hasta la cocina, donde las encimeras estaban impecables, pero el aire parecía viciado, como si la propia casa contuviera la respiración. Dejó el cuenco y me indicó que me sentara. Lo hice, observándola mientras tomaba una cucharada con cautela, con el vapor elevándose como un velo entre nosotros. El reloj de la pared hacía tic-tac suavemente, el único sonido que rompía el silencio. Después de unos bocados, dejó la cuchara y se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé qué hacer ahora, Daniel. La casa ya estaba en silencio, pero ahora está vacía. Todo parece como si hubiera sucedido ayer, pero ya no está. No la interrumpí. Solo la escuché mientras vertía su dolor, la conmoción de encontrarlo, la confusión de lo hospital, el entumecimiento que siguió. Habló de cómo las ausencias de Michael por trabajo habían hecho que la casa se sintiera solitaria incluso antes, pero al menos había alguien a quien volver a casa. A veces me despierto y pienso que todo es un sueño, susurró, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y sin filtrar. Instintivamente, extendí la mano y la posé sobre su hombro. No estás sola en esto, Olivia. Esta noche no. Nos quedamos allí sentados, bajo la tenue luz de la cocina, durante lo que parecieron horas. El plato de sopa estaba vacío, apartado a un lado, y el vapor se había disipado hacía tiempo, dejando el aire más fresco y pesado. Olivia se recostó en su silla, trazando patrones ociosos con los dedos sobre la mesa de madera, desgastada por años de comidas y conversaciones. No habló de inmediato, y yo no la presioné. El dolor tiene su propio ritmo, y eso lo había aprendido por las malas años atrás. En lugar de eso me quedé allí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras como una manta compartida. Al final ella lo rompió con un suave suspiro. «¿Sabes? Crecí en un pequeño pueblo de Ohio», dijo, con una voz apenas superior a un susurro. «Nada que ver con Denver. Campos llanos hasta donde alcanzaba la vista y inviernos que te calaban hasta los huesos. Mis padres tenían una pequeña panadería. Pan fresco todas las mañanas, pasteles los domingos. Solía ayudar a mi madre a amasar después del colegio. Ahí es donde aprendí a hornear. Creo que era su forma de dar vida a la casa, incluso en los días más fríos». Hizo una pausa, con la mirada perdida, como si estuviera viendo aquellas viejas encimeras de cocina en lugar de la que tenía delante. A Michael le encantaban mis pasteles.
A veces los hacíamos juntos, sobre todo en época de fiestas. Él fingía ayudar, pero en realidad se dedicaba a robar bocados del relleno. Era algo nuestro, uno de esos pequeños rituales que hacían que todo pareciera normal. Asentí con la cabeza, imaginándomelo. Michael siempre me había parecido un tipo estable, no demasiado expresivo, pero fiable. Por las pocas veces que los había visto juntos, saludando desde el porche o descargando la compra, parecía contento con esa tranquila relación. Parecía un buen hombre, dije con delicadeza. Lo era, respondió ella, con la voz ligeramente quebrada. Pero las cosas cambiaron con el tiempo. Su trabajo lo mantenía cada vez más semanas fuera de casa, y cuando estaba, llegaba tarde por la noche. La casa empezó a parecer vacía mucho antes de eso. A veces cenábamos por separado, incluso cuando él estaba aquí. Dormíamos en la misma cama, pero nos sentíamos a kilómetros de distancia. Me decía a mí misma que así era la vida, ya sabes. Pero ahora, mirando atrás, me pregunto si nos perdimos el uno al otro en algún momento del camino. Se secó los ojos con el dorso de la mano, sin llegar a llorar, pero a punto de hacerlo. Y ahora todo se ha esfumado. Los planes que teníamos, las pequeñas discusiones que no importaban, las mañanas en las que él preparaba el café tal y como a mí me gustaba. Puf, como si nunca hubiera existido. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Yo también había sufrido una pérdida unos años atrás. Mi abuelo, el hombre que me crió después de que mis padres se divorciaran y se distanciaran, había sido mi apoyo. Me enseñó a arreglar cosas en casa, a escuchar más que a hablar. Cuando falleció por complicaciones tras un derrame cerebral, sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Se lo conté, manteniendo la voz firme. Conozco ese vacío, le dije. Después de la muerte de mi abuelo, no podía soportar estar en su antiguo taller. Cada herramienta me recordaba a él. Pensé que nunca volvería a sentirme completo. Pero el tiempo no borra el dolor, solo crea espacio a su alrededor. El dolor es parte de amar tanto a alguien. Si no doliera, no significaría nada. Entonces me miró de verdad. Sus ojos azules buscaban los míos como si encontraran algo familiar. Tienes razón, duele porque era importante, pero ahora mismo me parece demasiado para llevarlo solo. Volvimos a quedarnos en silencio mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada. El barrio estaba dormido. Los únicos sonidos eran el crujido ocasional de la casa y el leve zumbido del frigorífico. Miré mi reloj, era casi medianoche, y me di cuenta de que me había quedado más tiempo del que era educado. Debería irme a casa, dije, levantándome lentamente. Necesitas descansar. Si necesitas algo, envíame un mensaje o llámame. Estoy justo al lado. Olivia también se levantó, pero no se dirigió hacia la puerta. En cambio, se abrazó a sí misma y su expresión cambió a algo vulnerable, casi infantil. Dudó, mordiéndose el labio, y por un momento pensé que simplemente asentiría y me dejaría marchar. Pero entonces, con una voz tan baja que apenas se oía, dijo, Daniel, ¿podrías quedarte aquí esta noche? Me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, inesperadas, y mi mente se aceleró. Sabía que no era lo que parecía. No, no por su parte, no ahora. Pero aún así, me pilló desprevenido. Antes de que pudiera responder, ella negó rápidamente con la cabeza, sonrojándose. Quiero decir, solo en el sofá. Sé que suena extraño, tal vez incluso inapropiado, pero no puedo soportar estar sola ahora mismo. La casa me parece demasiado grande, demasiado silenciosa. Solo necesito saber que hay alguien aquí, aunque solo sea por esta noche. Por favor. No había duda alguna en la súplica de sus ojos, el miedo crudo al silencio que la envolvía. Pensé en las habitaciones vacías de arriba, en la cama que debía parecer enorme sin Michael, en las sombras que el dolor proyectaba en la oscuridad. En ese momento lo entendí. No se trataba de nada más. Se trataba de no dejar que la soledad la devorara por completo. Por supuesto, dije en voz baja, recostándome en la silla. Si eso es lo que necesitas, aquí estoy.
El alivio se apoderó de su rostro y esbozó una leve sonrisa. Gracias. Tengo mantas y almohadas en el armario de la ropa blanca. Voy a buscarlas. Desapareció por el pasillo un momento y regresó con una suave manta de lana, una almohada de repuesto e incluso un cepillo de dientes del baño de invitados. Todavía estaba en su embalaje, pero ella mencionó que era uno de los repuestos que Michael siempre tenía a mano. Usa lo que necesites, dijo, entregándomelos. El sofá se despliega si quieres más espacio. Preparé la cama improvisada en la sala de estar, sintiendo el frío de la tela contra mi piel mientras la desplegaba. Olivia se quedó en la puerta, mirando con una mezcla de gratitud e incertidumbre. Antes de dirigirse a su dormitorio, se detuvo, con la luz del pasillo proyectando un suave halo a su alrededor. Buenas noches, Daniel. Saber que estás aquí hace que la oscuridad sea menos abrumadora. Buenas noches, Olivia, respondí, acomodándome. Mientras las luces se atenuaban y la casa se quedaba en silencio, me quedé allí tumbado, escuchando cómo se desvanecían sus pasos en el piso de arriba y el suave clic de su puerta al cerrarse. Los débiles sonidos de sus movimientos, los cajones que se abrían, el agua que corría, se filtraban, recordándome que ella no estaba sola. Pero mientras miraba al techo, con las sombras bailando desde la farola de la calle, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había cruzado a algo más profundo. Esto ya no era solo una ayuda entre vecinos, era entrar en su mundo, en su dolor, y preguntarme si estaba preparado para lo que pudiera venir después. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor en la sala de estar mientras me removía en el sofá. Tenía el cuello rígido por la almohada desconocida, y por un momento olvidé dónde estaba. Entonces lo recordé todo. La tranquila conversación, la súplica de Olivia, la forma en que la casa se había sentido menos vacía conmigo en ella. Me senté, doblé la manta cuidadosamente y apilé la almohada encima. El reloj de la pared marcaba poco más de las 7. Arriba podía oír un leve movimiento. Olivia ya estaba despierta, quizá preparando café o simplemente realizando las tareas rutinarias de un día para el que no estaba preparada. Antes de que pudiera recoger mis cosas para salir en silencio, sonó el timbre, agudo e insistente, resonando por toda la casa como una intrusión indeseada. Me quedé paralizada, mirando hacia las escaleras. Se oyeron pasos apresurados y apareció Olivia, con el pelo revuelto por el sueño, todavía con la misma ropa de la noche anterior. Me lanzó una rápida mirada de disculpa al pasar. «Yo abro», murmuró con su voz. Me ocupé de arreglar los cojines del sofá, tratando de que el espacio pareciera intacto. Desde el vestíbulo oí que se abría la puerta, seguida de una voz familiar, cálida pero con un tono de preocupación. «Olivia, cariño, te he traído el desayuno. Bagels de ese sitio que te gusta y fruta fresca. ¿Cómo lo llevas?» Era su suegra, Margaret, la madre de Michael. La había visto un par de veces en reuniones del vecindario, una mujer elegante de unos 50 años con mechas plateadas en el pelo y un comportamiento sensato que inspiraba respeto. La respuesta de Olivia fue apagada, pero percibí la vacilación en su tono. «Mamá, pasa. No te esperaba tan temprano». Se oyó un crujido de bolsas, pasos entrando en el vestíbulo y luego silencio cuando Margaret entró en la sala de estar. Sus ojos se posaron inmediatamente en mí, entrecerrándose ligeramente por la sorpresa. Me quedé allí de pie, sintiéndome expuesta con mi camisa arrugada del día anterior y la manta aún medio doblada en mis brazos. «Daniel», dijo con voz educada, pero con un tono más agudo. «Has llegado temprano», dijo, mirando alternativamente a Olivia y a mí, con el ceño fruncido. Olivia se sonrojó y dio un paso adelante rápidamente. «Se quedó en el sofá anoche, mamá. No podía dormir y la casa estaba demasiado silenciosa. Solo estaba siendo un buen vecino». Sus palabras salieron defensivas pero sinceras, y pude ver la tensión en su postura, la forma en que se abrazaba a sí misma como si fuera un escudo. Margaret dejó las bolsas en la mesa de la entrada
y su expresión pasó de la sorpresa a una preocupación mesurada. «Ya veo», dijo lentamente, con la mirada fija en mí durante un instante demasiado largo. No era exactamente acusatoria, sino evaluadora, como si estuviera armando un rompecabezas que no esperaba. «Bueno, es muy amable por tu parte, Daniel. El dolor puede hacer que las noches sean insoportables». Se volvió hacia Olivia, suavizando un poco su tono. «Pero sabes que siempre puedes llamarme, querida. Estoy a solo un paseo en coche». Asentí torpemente, murmurando, «Buenos días, señora Turner», antes de excusarme y dirigirme a la cocina. «Voy a preparar café», ofrecí, necesitando escapar de la tensión. Mientras medía el café molido en el filtro y ponía en marcha la cafetera, sus voces llegaban débilmente desde el vestíbulo. No era mi intención escuchar a escondidas, pero la casa estaba demasiado silenciosa como para evitarlo. «Ten cuidado, Olivia», decía Margaret, en tono bajo y aconsejador. «Solo ha pasado un día desde el funeral. La gente habla en barrios como este. Tienes que pensar en la reputación de la familia». La memoria de Michael. «Sé que estás sufriendo, pero invitar a un hombre a quedarse a dormir podría malinterpretarse». Hubo una pausa e imaginé la cara de Olivia, cómo bajaría la mirada al suelo. «No te estoy juzgando, cariño. Solo quiero protegerte. Ya has pasado por bastante». La respuesta de Olivia fue más suave, casi inaudible. «Lo sé, mamá, no fue así. Solo necesitaba a alguien aquí». La conversación pasó entonces a asuntos prácticos, los preparativos para las pertenencias de Michael, las llamadas a los familiares cuando la familia extensa pudiera visitarlos. Me quedé en la cocina, sirviendo tazas de café y colocándolas sobre la mesa, sintiéndome como una intrusa en un momento que no era mío. Cuando se unieron a mí para desayunar, el aire estaba cargado de palabras no dichas. Margaret dominó la conversación, preguntando a Olivia por las notas de agradecimiento del funeral, revisando el papeleo y si había considerado unirse a un grupo de apoyo para viudas en la iglesia local. Apenas me prestó atención, salvo por un cortés «gracias por el café», cuando le pasé una taza. Olivia picoteó su bagel, mirándome de vez en cuando con una mezcla de gratitud y vergüenza. Comí en silencio. El queso crema sabía a cartón y mi mente iba a 1000 por hora. Lo que anoche me había parecido un simple acto de amabilidad, ahora me parecía complicado, lleno de implicaciones que no había tenido en cuenta. Después de la comida, recogí mi plato y me levanté. «Me tengo que ir», le dije a Olivia directamente. «Avísame si necesitas algo más». Margaret asintió con aprobación, pero Olivia me acompañó a la puerta con pasos vacilantes. En el vestíbulo, lejos del alcance del oído de su suegra, me susurró: «Gracias de nuevo, Daniel, por todo». Sus ojos se clavaron en los míos, un destello de calidez en medio de la confusión. Le apreté ligeramente el hombro. «Cuando quieras». Pero cuando salí al aire fresco de la mañana y la puerta se cerró detrás de mí, sentí un nudo en el estómago. El barrio parecía igual. Céspedes bien cuidados, coches relucientes en las entradas. Pero algo había cambiado. Olivia empezó a evitarme sutilmente después de eso. Mis mensajes de texto para ver cómo estaba. «¿Cómo estás hoy? ¿Necesitas ayuda con esa ventana otra vez?» Recibí respuestas breves. «Estoy bien, gracias», o «ahora no». Unos días más tarde, la vi en el jardín regando las plantas y la saludé con la mano. Ella sonrió educadamente, pero se dio la vuelta rápidamente y desapareció en el interior. Lo entendí, o al menos lo intenté. La presión de Margaret, el miedo a los chismes en nuestra comunidad tan unida, todo tenía sentido. La gente aquí era amable, pero vigilante. Un hombre soltero que se quedara a dormir en casa de una viuda reciente podía provocar rumores en la próxima fiesta del barrio. Sentí una oleada de frustración, no hacia ella, sino hacia las reglas invisibles que la encerraban en su dolor. Aún así, en el fondo, mi preocupación por ella se intensificó. Se merecía su espacio, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de ella sola en esa casa, con las luces apagándose temprano cada noche. Los días siguientes se difuminaron en una inquietud silenciosa que no había previsto. Mientras caminaba de vuelta a mi casa esa mañana, con el aire fresco mordiéndome la piel,
Volví a reproducir en mi mente la escena del desayuno. La forma en que Margaret me había mirado, la sutil tensión en su voz, las apresuradas explicaciones de Olivia. Me dije a mí mismo que no era nada. El dolor hacía que la gente se volviera protectora. Pero en el fondo, sabía que había sembrado una semilla de duda, no solo para ella, sino también para mí. Lo que había parecido un acto natural de compasión, ahora tenía el peso del escrutinio. Y me preguntaba si había sobrepasado los límites sin darme cuenta. Al principio, le di espacio. Esa tarde, le envié un simple mensaje de texto. Hola, solo quería saber cómo estabas. Avísame si necesitas algo, compras, jardinería, lo que sea. Su respuesta llegó horas más tarde. Gracias, Daniel, me las arreglo. Breve, educada pero distante. No insistí. Al día siguiente, la vi desde mi ventana regando los parterres de su jardín delantero. Parecía más pequeña de alguna manera, sus movimientos mecánicos, como si estuviera actuando por inercia para llenar el vacío. La saludé desde mi porche y ella me devolvió el saludo con una sonrisa forzada antes de darse la vuelta y desaparecer en el interior sin decir nada. A partir de entonces, las cortinas permanecieron corridas y la casa adquirió un aspecto cerrado, casi abandonado, aunque yo sabía que ella estaba allí. Pasó una semana así, yo echando un vistazo a su casa durante mis carreras matutinas o mis paseos vespertinos, sus luces encendiéndose temprano pero apagándose antes de las 10. Lo intenté de nuevo con un mensaje. El marco de la ventana que arreglamos la primavera pasada. ¿Quieres que compruebe si aguanta? Esta vez la respuesta fue aún más breve. Ahora no, pero gracias. Me quedé mirando mi teléfono, con un nudo en el pecho. ¿Eran las palabras de Margaret las que resonaban en su cabeza? ¿El miedo a lo que los vecinos pudieran susurrar en la próxima barbacoa comunitaria? ¿O era su propia culpa la que brotaba tras la muerte de Michael? Entendía la necesidad de poner límites. En un lugar como este, donde todo el mundo conocía los asuntos de los demás, una viuda que invitara a pasar la noche a un hombre soltero podía desatar rumores más rápido que un incendio forestal en verano. Pero entenderlo no lo hacía menos doloroso. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las montañas rocosas, pintando el cielo de tonos naranjas y morados, encontré una pequeña bolsa de papel en la puerta de mi casa. Dentro había una barra de pan de plátano, aún caliente, envuelta en papel de aluminio. Junto a ella había una nota con su elegante letra. Gracias por estar ahí esa noche. Solo necesito un poco de tiempo. Sostuve el pan, inhalando su aroma dulce y familiar, y sentí una mezcla de alivio y dolor. Al menos había vuelto a hornear. Eso era una buena señal, ¿no? Pero las palabras, en algún momento se quedó como una barrera tácita, me rondaban la cabeza. Me comí una rebanada sola en la mesa de la cocina, con la casa más silenciosa de lo habitual, y me pregunté si debía dejarlo pasar. Quizás estaba dando demasiada importancia a nuestra conexión. Al fin y al cabo, éramos vecinos, no confidentes, nada más. Sin embargo, el recuerdo de su vulnerabilidad aquella noche, la forma en que le temblaba la mano cuando me entregó la almohada, seguía atrayéndome. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que no solo se estaba alejando de mí, sino del mundo, construyendo muros para proteger un corazón que ya se había roto. Aún así, no me rendí, no del todo. A la mañana siguiente, molí un nuevo lote de granos de café, tostados colombianos, sus favoritos según nuestras charlas pasadas, y dejé una pequeña bolsa en su porche con una nota. Para esas mañanas que necesitan un poco más de calidez. No hubo respuesta, pero la bolsa había desaparecido cuando volví a mirar más tarde. Unos días después, recogí flores silvestres de los parques cercanos, margaritas y altramuces, sencillas y modestas. Las até con un cordel y las dejé junto a su puerta. De nuevo, silencio. Me dije a mí mismo que bastaba con saber que ella podría verlas, que podría sentir un destello de cariño en medio de su aislamiento. Pero las noches eran más difíciles. Tumbada en la cama, mirando fijamente el lento giro del ventilador del techo, repasaba nuestras conversaciones, preguntándome si mi presencia había ayudado o solo había complicado las cosas. El miedo a los malentendidos me carcomía,
¿Y si pensaba que tenía segundas intenciones? ¿Y si las tenía, enterradas en algún lugar profundo? No, aparté ese pensamiento. No se trataba de mí. Se trataba de que ella se merecía a alguien que no se alejara a la primera señal de complicación. Paciencia. Me recordaba a mí mismo que ella merecía la pena esperar, aunque eso significara soportar este silencio radiofónico que se prolongaba como las interminables llanuras de Colorado. Al cabo de 2 semanas, la evasión parecía más deliberada. Veía su coche salir para hacer recados, ir al supermercado, quizá visitar a Margaret, pero ella nunca se entretenía afuera. Su jardín, antes meticulosamente cuidado, empezaba a mostrar la presencia de malas hierbas. Un sábado corté el césped de mi jardín y pensé en cortar también el suyo, pero me contuve, no quería sobrepasar los límites. En lugar de eso me concentré en mi trabajo, sumergiéndome en los diseños para la remodelación de la cabaña de montaña de un nuevo cliente. Sin embargo, cada noche, mis ojos se desviaban hacia su ventana, esperando alguna señal. Una luz encendida más tiempo, una cortina corrida. La sensación en mi estómago crecía, una mezcla de preocupación y duda. ¿Estaba siendo demasiado persistente, demasiado ingenuo? En las horas de silencio me di cuenta de que mis sentimientos habían profundizado más allá de la preocupación por una vecina. No era lástima, era admiración por su fortaleza, una atracción silenciosa hacia la vulnerabilidad que había compartido. Pero mantuve la distancia, respetando el espacio que ella había reclamado, incluso aunque eso me dejara luchando con la incertidumbre de lo que vendría después. Una fresca tarde de otoño, con las hojas de los arces teñidas de dorado y rojo, estaba en mi garaje clasificando algunas muestras de diseño cuando oí un suave golpe en la puerta principal. Me limpié las manos con un trapo y la abrí para encontrar a Olivia allí de pie, sosteniendo una hogaza de pan de calabaza recién horneado envuelta en un paño. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero había una sonrisa genuina en su rostro, la primera verdadera que veía desde el funeral. Iluminaba sus rasgos, suavizando las sombras que habían permanecido durante semanas. Daniel, dijo en voz baja, con voz firme pero emotiva. Te lo he pedido y me preguntaba si podrías venir a ayudarme a arreglar el perchero del pasillo. Lleva meses suelto y por fin me apetece ocuparme de ello. No lo dudé. Por supuesto, dije, dejando a un lado el trapo y siguiéndola a través del jardín compartido. El aire olía a hojas caídas y a humo de leña lejano, y, por primera vez en lo que parecía una eternidad, el paseo entre nuestras casas no estaba cargado de tensión tácita. Dentro de su cocina, me envolvió el familiar aroma de las especias y el pan recién hecho. Olivia dejó la barra de pan sobre la encimera y se volvió hacia mí, retorciéndose las manos nerviosamente. Te debo una disculpa, comenzó, en voz baja, por alejarme así, por no responder adecuadamente a tus mensajes, por actuar como si nada hubiera pasado esa noche. Tenía miedo, miedo de lo que pensaría mi madre, miedo de lo que dirían los vecinos, miedo de lo que todo eso significaba para mí. Michael se había ido y yo no sabía cómo dejar entrar a nadie sin sentir que traicionaba su memoria. Pero cada vez que veía la luz encendida en tu casa o encontraba esas pequeñas cosas que dejabas, café, flores, lo sentía. Echaba de menos tener a alguien aquí. Te echaba de menos. Sus palabras flotaban en el aire, crudas y sinceras. Me acerqué, con cuidado de no agobiarla. No tienes que disculparte, Olivia. Lo entendí. El dolor no es lineal, y tampoco lo es la curación. Solo quería que supieras que no me iría a ningún sitio a menos que tú me lo dijeras. Ella me miró, con los ojos brillantes. Te lo digo ahora, no te vayas a ningún sitio. Entonces, casi con vacilación, extendió la mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos al principio, pero se calentaron contra los míos. Nos quedamos así un momento, con la cocina en silencio, salvo por el suave zumbido del frigorífico. Nos trasladamos al pasillo para arreglar el perchero. Era un trabajo sencillo, un tornillo suelto, un poco de apriete, pero nos tomamos nuestro tiempo, riendo suavemente cuando el taladro se resbalaba o un tornillo rodaba bajo la mesa. Después, preparó té.
manzanilla con un toque de miel, y nos sentamos a la mesa de la cocina con el pan de calabaza cortado entre nosotros. Hablamos de los primeros días, de cómo me mudé con cajas por todas partes, de cómo ella me trajo galletas como gesto de bienvenida. Me contó sus sueños para el jardín que nunca había terminado, y yo le mostré los bocetos de un proyecto de cabaña en el que estaba trabajando. La conversación fluyó con facilidad, como antes, pero con un nuevo trasfondo, algo tierno y tácito. A partir de ahí, las cosas cambiaron gradualmente día a día, sin grandes declaraciones, sin prisas. Horneábamos juntas por las tardes, ella me enseñaba a amasar correctamente y yo le tomaba el pelo por su ingrediente secreto, que no era más que vainilla extra. Los fines de semana, paseábamos por los senderos del barrio, con las hojas crujiendo bajo nuestros pies, hablando de nada y de todo. Ella empezó a dejar la luz del porche encendida hasta más tarde, y yo llamaba a su puerta con una botella de vino o una nueva receta que había encontrado. El perchero seguía roto, pero también lo estaban otras pequeñas cosas. La bisagra chirriante de la puerta, el grifo que goteaba, los rincones tranquilos de su casa que se sentían demasiado vacíos. El vecindario se dio cuenta poco a poco. Al principio, nos miraban de reojo cuando caminábamos juntos, pero con el tiempo, eso desapareció. La gente saludaba con más cordialidad y le preguntaba cómo estaba con sincera preocupación. Margaret la visitaba con menos frecuencia, sus llamadas eran más breves, y cuando venía, me saludaba con un gesto de cabeza en lugar de con recelo. Los susurros se apagaron. El duelo tenía su propio calendario, al igual que la curación. Una tarde a principios de diciembre, cuando la primera nevada cubrió el suelo, fui a ayudarla a decorar. Olivia había sacado el árbol de Navidad del garaje, el mismo que había compartido con Michael, y lo colocamos en la sala de estar. Ella misma colgó las luces, con movimientos deliberados, casi reverentes. Cuando las enchufamos, la habitación se llenó de un cálido resplandor, que se reflejaba en los adornos que ella había colgado con cuidado. Dio un paso atrás, se abrazó a sí misma y me miró. No creía que fuera capaz de volver a hacer esto, dijo en voz baja. Pero ahora la casa se siente cálida, no solo por las luces, está viva. Gracias a ti. Crucé la habitación y me paré a su lado, con nuestros hombros tocándose. Es gracias a ti, Olivia. Tú me dejaste entrar. Entonces se volvió hacia mí, y sus ojos se encontraron con los míos con una claridad que me dejó sin aliento. Extendí la mano, apartándole un mechón de pelo de la cara, y ella se inclinó hacia mí. No nos besamos, todavía no, pero aquel momento se sintió como una promesa. Nos quedamos allí de pie, contemplando el brillo del árbol, la nieve cayendo silenciosamente fuera, y supe que aquello era el comienzo de algo real. No un sustituto de lo que había perdido, sino una nueva luz en la misma casa. En los meses siguientes construimos juntos una vida tranquila, lenta, estable y llena de pequeñas alegrías. La casa que antes se sentía tan vacía ahora resonaba con risas, el aroma de los pasteles y la calidez de dos personas que se habían encontrado cuando más lo necesitaban. Y a medida que el invierno se intensificaba, me di cuenta de que la paz no consiste en olvidar el pasado. Consiste en llevarlo juntos con delicadeza hacia lo que sea que venga después.